Bueno, hablaremos de atajos de teclado y en este caso atajos de teclado lo que significa es que cualquier tecla que esté asignada como atajo de teclado lo que hace es una acción determinada. Nosotros podemos conocer unas cuantas, está claro que todas no, va a ser como imposible, pero podemos acceder a dónde están esos atajos de teclado, visualizarlos, editarlos, modificarlos, eliminarlos, guardarlos. Para ello deberíamos ir a la barra de menús Customize y en este caso escogeremos la opción de Customize User Interface y aquí nos saldrá un listado, justamente en la pestaña de Keyboard, de todas las acciones correspondientes que puede hacer 3 Studio Max. Y justamente veremos que aquí tenemos atajos de teclado. Hay muchísimas acciones. Para ello nos han generado aquí una especie de listado de categorías, donde yo puedo ir directamente por categorías. Es decir, vamos a ir a una categoría determinada, nos podemos ir a Views, y en este caso en Views saldrán todas las acciones correspondientes a esta categoría, con su correspondiente, digamos, atajo de teclado. ¿Eso qué significa? En Button View tenemos la tecla B o D. Yo puedo asignar que a esta tecla, digamos, a esta acción, un hotkey determinado. Es decir, en vez de la D que tengo aquí, pues, se le puede poner la B y al hacer remove lo que hacemos es eliminar la que había anteriormente y la B esta asignarla. Y veremos cómo se me activa la B. Nosotros podemos adquirir cualquier tipo de acción y ponerle una acción, en esta acción un atajo de teclado correspondiente. Al momento que hacemos esto ya queda guardado y veremos cómo automáticamente al clicar en un visor la tecla B pues se me activaría el visor de botón, es decir, de atrás. Después tenemos las opciones de que podemos guardar esos atajos de teclado. Al hacer guardar, yo puedo decirle, pues bueno, pues mi nombre, en este caso como atajo de teclado, le voy a decir que sea atajo de teclado, pues no sé, de formato online. ¿eh? Guardaríamos y quedaría esto guardado. Una vez esté guardado, yo podría cargarlos, tantos como yo quisiera, pero previamente generados, está claro. Cancelo y cancelo. Bien, esto como atajos de teclado. Ya veis que ahora mismo estoy en top, le digo la B de bottom y vemos como el visor se me activa como bottom. Le digo la F de front, son atajos de teclado, la T de top. Eso simplemente con el tiempo adquieres una habilidad y digamos que acabas aprendiendo todos los atajos de teclado que más o menos vas utilizando. Vale, esto como atajos de teclado, pero también tenemos una opción muy interesante que son la configuración de carpetas de proyecto. Vamos a ver. Si nos vamos al logo, justamente aquí donde pone Manage, tenemos una opción donde nos pone Set Project Folder. Al clicar aquí, veréis cómo nos está escogiendo una carpeta de proyecto. 3 Studio Max automáticamente lo que hace es generar en mis documentos una carpeta que se llama 3 Studio Max. Y dentro de esta, unas subcarpetas correspondientes a todo lo que hace referencia a ese proyecto, a esa escena, a esa importación o exportación que hagamos, los previos, escenas. Bueno, digamos que hay una serie de carpetas que se definen automáticamente. Nosotros, al hacer un proyecto y guardar una escena, veis como automáticamente se me guarda dentro de la carpeta de Studio Max escenas. Pero si yo tuviera otra carpeta de proyecto, en este caso tengo esta de formato online, y dentro de esta automáticamente al crearla, cuando yo la he creado, se me generan automáticamente todo de subcarpetas. Al clicar en formato online y hacer aceptar, lo que veremos es que automáticamente, le decimos que hace aceptar, automáticamente al guardar nos generará el archivo dentro de la carpeta formato online. Esto es interesante. Interesante ¿por qué? Porque digamos que al hacer un proyecto, todo lo que hace con referencia a ese proyecto, ya sean escenas, previos, importaciones, exportaciones, ya sean renders, todo esto se va generando dentro de la carpeta correspondiente de tu proyecto y va manteniéndose guardado cada cosa en subcarpetas según sea. Esto es interesante al guardar un proyecto. ¿Por qué? Porque digamos que este proyecto lo que queremos es guardarlo después o trabajar en otro ordenador. Al copiar la carpeta entera de ese proyecto, digamos en un lápiz, y trasladarlo a otro ordenador, no habría ningún problema porque todos los archivos correspondientes a este proyecto quedarían almacenados en estas subcarpetas.
Por tanto, este caso es muy interesante. Otra opción, y no hay que tener, digamos, hay que tener muy en cuenta, porque claro, cuando yo estoy trabajando en este caso con proyectos de formato online, si quisiera volver a abrir un proyecto anterior, lo que debería tener muy en cuenta es que cuando abra un proyecto anterior, lo abra, como tenemos el proyecto activado, el de formato online, todo lo que vaya haciendo del proyecto anterior se me va a ir generando en otros proyectos correspondientes que no vienen a cuento. Es decir, si abro otro proyecto, lo que hay que tener en cuenta es que el proyecto, ¿dónde está? ¿En qué carpeta? Pues si está en Studio Max, hago aceptar, todo lo que haga justamente después de modificación de este mismo proyecto se me va a guardar ahí donde corresponde, no en carpetas de otros proyectos. Importante tenerlo esto en cuenta. Muy bien. Después, a la hora de abrir y guardar archivos, si vamos al logo y le damos a abrir, Open, veis como automáticamente en el historial se nos guarda la ruta. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Vale, a la hora de abrir un archivo, automáticamente el tipo de archivos que nos se abre es justamente el correspondiente al programa, el de Studio Max, ¿eh? Es decir, la extensión Max. Pero también puede abrir otros tipos de archivos, como puede ser el bitRender o el carácter de personajes o todos los archivos, ¿eh? En este caso se puede abrir. Esos son los que él entiende directamente. Y a la hora de guardar, lo mismo. Cuando yo guardo, yo puedo guardar en estos tipos de archivos, ya sea Max o de personajes, de carácter. Bien. Esto en cuanto a abrir y guardar archivos o proyectos correspondientes a Visual Studio Max. Pero también puedo exportar e importar archivos. Para importar y exportar archivos, fijaos que aquí tengo import. Y a la hora de importar, justamente la carpeta de import, ¿de dónde? De la carpeta de proyecto de Visual Studio Max, lo veis, ¿eh? Los tipos son varios y en este caso hay algunos muy importantes que suelen ser habituales, como puede ser el de 3 Studio Mesh 3ds. Es digamos, un formato un poco antiguo, pero funciona muy bien, el 3ds. También tenemos, por ejemplo, los típicos de AutoCAD, el DWG o DXF, o justamente, digamos, también tenemos el de Object, también es muy interesante. Tenemos otros varios, pero estos digamos que son los más importantes, los más interesantes, ¿eh? Y el de Autodesk FBX, justamente este es el que compete todas las aplicaciones o programas de Autodesk. Entonces, son entre todas las aplicaciones o plataformas son entendibles entre ellos. Estos son a la hora de importar archivos. Y a la hora de exportar justamente lo mismo. Yo exporto, digamos, pues lo mismo en FBX, en 3ds, en AutoCAD. Son las maneras de exportar. Pero claro, vamos a hacer una cosa. Yo puedo exportar toda una escena. Por ejemplo, yo puedo hacer una caja aquí y otra caja aquí. Pero a lo mejor solo me interesaría exportar solo un objeto. Para ello selecciono en este caso, que ya tengo seleccionado este cubo, me voy en este caso el logo, le digo Export, y aquí me sale la opción de Export Select. ¿Veis la diferencia? Export exportaría todo a la escena, y en este caso Select exportaría solo justamente el que tengo seleccionado. Esto es interesante. Bien. Una cosa a tener en cuenta. Cuando realizamos un proyecto, puede ser que vayamos guardando sucesivamente diversos proyectos o diversas escenas, digámoslo así. Entonces, claro, puede ser que a la hora de guardar, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos guardando, lo que vamos es sobreescribiendo. Es decir, a lo mejor esta escena nos puede resultar interesante, pero si yo modifico, a lo mejor la anterior también me interesaba, pero esta también me interesa, la nueva. Es decir, yo hago aquí ahora un cono, desde esta vista, y guardo, y digamos que me interesaba la anterior más esta. A lo mejor me interesa durante el cabo del día mantener un poquito todas las escenas guardadas,
en diferentes situaciones, pero claro, que no me vaya sobreescribiendo. Para ello, lo que deberíamos hacer es primero, vamos a hacer guardar, y fijaos que tenemos escenas, le diremos en este caso objetos y guardar. Bien, si nos vamos a la barra de menús Customize, tenemos una opción que nos pone Preference. En Preference tenemos la segunda pestaña que pone Files y aquí pone Increment on Save. Al hacer Increment on Save, esto es interesante y además os lo recomiendo. Hacemos un OK. Y ahora lo que haremos será suprimir, simplemente seleccionar el icono, lo suprimo y ahora lo que voy a hacer es guardar. Fijaos que aquí la barra de estado nos pone objetos.max. Al guardar ya nos pone objetos 01.max. Es decir, tenemos, al hacer abrir veréis, objetos y objetos 01. Esto significa que tenemos la versión donde tenemos justamente el cono y además la versión donde ya no tenemos el cono. Eso puede ser interesante porque al cabo del día nos puede interesar tener varias opciones o varias versiones de esta misma escena. Después, a cabo del día o a cabo de cuando vosotros queráis, elimináis las anteriores y os quedáis con la última que queráis para ir, digamos, para vaciar un poquito lo que es el disco duro, el almacenamiento, que no os quede demasiado colapsado. Esto es muy interesante. Y además, justamente, al abrir el logo tenemos los recientes. ¿Veis los recientes? Tenemos, yo lo que he hecho hoy, pero podemos tener objetos 01, objetos, pero a lo mejor objetos hasta el 10 o hasta el 20. Pero a lo mejor nuestra referencia puede ser que sea el 01. Pero claro, cuando el reciente ya suele pasar sobre un listado, seguramente eso se va actualizando y va borrando digamos, los recientes anteriormente. Para fijar uno y que siempre quede mantenido es darle a esta chincheta. Al dar a esta chincheta haremos que este reciente nunca se vaya de este desplegable. Es interesante también. Bueno, ya hasta aquí las opciones de configuración, en este caso de carpetas de proyecto, atajos de teclado, abrir, guardar, exportar e importar archivos.